Bueno, en esta lección vamos a hablar sobre el proceso de humanización, que es un proceso que se da a partir de la evolución, no de la creación, sino de la evolución. Y la evolución es un mecanismo explicativo de la aparición de la enorme diversidad de seres vivos existentes. Y esto es lo que les tiene que quedar claro, que nosotros vamos a explicar al ser humano desde la biología, ¿vale? No desde la religión, por ejemplo, o desde la mística o algo así por el estilo. Entonces, vamos a ver que el Homo sapiens sapiens es un primate. En concreto va a ser, dentro de los primates, va a ser un tipo concreto de primate que va a ser un homínido, y en concreto vamos a ser homininos, que eso quiere decir que vamos a ser unos homínidos que caminamos erguidos y que somos bípedos, ¿vale? Estamos adaptados a la vida terrestre, como vosotros bien sabéis, caminamos, como os acabo de decir, plenamente erguidos y en postura bípeda. Otra característica que tenemos, que es muy relevante, es que tenemos un pulgar plenamente desarrollado y oponible al resto de los dedos. Esto hace que podamos hacer un efecto pinza de precisión, porque podemos con el pulgar tocar cada una, con la yema del pulgar, podemos tocar cada una de las yemas de los otros dedos. Podemos hacer un efecto pinza entonces. Y fijaros, tenemos otra característica, y es que la prensilidad de nuestros pies se perdió, porque pasamos de una vida arborícola, nuestros antepasados, quiero decir, ¿no? Que eran arborícolas, pues esa parte nuestra quedó ya atrás, ¿vale? Y pasamos de tener, al ser homininos, pasamos a ser terrícolas, ¿no? Porque estamos adaptados, como vimos aquí, a la vida terrestre. Perdimos la prensilidad en los pies porque el primer dedo del pie quedó a la misma altura que los otros 4, y entonces ya no puede hacer el efecto de prensión en las ramas de los árboles, por ejemplo, ¿no? La idea es, vamos a manejar grandes números aquí, porque hay muchísima discusión en las dataciones. Por ejemplo, estos 4 millones de años, según qué libro se lean, incluso a veces dentro del mismo libro se leen 4 millones y medio, 5 millones de años, ¿vale? Nosotros nos vamos a quedar con estas cifras redondas. Nos vamos a quedar con que hay dos grandes grupos de homínidos en los últimos 4 millones de años, que son por un lado el género Homo, que es al que pertenecemos nosotros, y el Australopithecus, que en realidad es un mono. Eso es lo que indica lo de Pithecus del sur, ¿vale? Ya veis aquí, género Homo, otro gran número, 2 millones y medio de años, y 3 datos básicos. Yo quiero que tengan datos básicos aquí para que no se enreden con muchas cosas. Por lo menos hay acuerdo en que existieron 3 grandes especies, el Homo habilis, el erectus y el sapiens. Lo digo porque hay mucha discusión respecto a cómo se clasifican los restos que hay. Y entonces hay discusión con que si el Cromañón realmente pues es un sapiens, y entonces no hay por qué decir Cromañón, con que si los neandertales, hay gente que discute con que si en realidad los neandertales eran sapiens, pero bueno, un tipo diferente de sapiens. No vamos a entrar en ese tipo de discusiones. Aquí para nosotros, que estamos viendo algo muy general, para que tengan un marco general, sin discusión, por lo menos hubo habilis, erectus y sapiens. Y respecto al Australopithecus, lo que nos interesa aquí en este contexto es que hay una gran incógnita, y es cuándo va a sustituir el género Homo al Australopithecus, ¿no? Cuando se queda atrás ese mono del sur, ¿no? Y desaparece, y va a ser sustituido por el género Homo, que nosotros terminamos
descendiendo de él, ¿no? Acordaros, ¿vale?, que somos homínidos, en concreto somos Homo sapiens sapiens y en concreto homínidos. Bueno, todos somos africanos en último término, porque todos nuestros ancestros son africanos. Se habla de que, bueno, veis, 4 o 5 millones de años. Parece ser que ahí en los 5 millones de años, hablábamos antes de 4 millones de años, ahí habría género Homo, aún y Australopithecus, y parece ser que 1 millón de años atrás se dio la separación de la línea evolutiva que conduce a los chimpancés, y ahí sería donde nos separaríamos, ¿no? ¿A qué se debió esa línea evolutiva? Aquí, pues a un cambio climático. Un cambio climático que se dio, parece ser, entre 7 y 5 millones de años, ¿vale?, atrás, ¿no? O sea que estaría alcanzando esto, ¿lo veis aquí? Entre 7 y 5, y que lo que hizo fue deforestar una zona de selva, ¿vale? Y lo que hizo esta deforestación fue convertir esta zona en sabana, una zona del África Central y Oriental. Por lo tanto, aquellos que se desplazaban a través de los árboles, que eran arborícolas, y que tenían sus extremidades y sus manos y sus pies adaptados para desplazarse por los árboles, y recordad también la alimentación que va aparejado con esto, con ese entorno, pues no van a poder sobrevivir ahí. La idea es entonces que solo aquellos que tuvieran mutaciones que los adaptaran a la locomoción terrestre iban a poder sobrevivir, solo esos primates. De ellos, precisamente, somos nosotros los descendientes. La locomoción terrestre, obviamente, a lo que lleva es a la adopción del bipedismo, ¿vale? La adopción del bipedismo va a permitir un mayor control del entorno circundante, porque te permite, al liberar las extremidades superiores y al caminar erguido, precisamente, poder mirar por encima de los altos pastos de la sabana, y por lo tanto ejercer un mayor control sobre los depredadores, ¿no? Y al mismo tiempo, fijaros, os acabo de decir que te libera las extremidades superiores, porque ya no las utilizas para caminar, te va a permitir la liberación en concreto de las manos. Esto va a ser una especie de juego de ida y vuelta entre lo que era la liberación de las manos y la mayor habilidad que se va adquiriendo con ellas, con el desarrollo del cerebro. Y es aquí donde tenemos la interacción mano-cerebro, porque lo que vamos a hacer es tener, con la adopción del bipedismo, un aumento de la habilidad cerebral que va a ser necesaria para la creación y manipulación de herramientas. No os olvidéis que el primer homo que hay va a ser el habilis, precisamente el hábil. La interacción entre mano y cerebro va a estar en la base del desarrollo encefálico de las sucesivas especies de homínidos. Fijaros cómo saltamos desde un habilis con unos 600, 550, 600 centímetros cúbicos. Pensad también que aquí hay una especie de guerra de números y de datos, hasta el sapiens sapiens, que se habla hoy de 1350, 1400, 1450 centímetros cúbicos. Bueno, ponen alrededor de 1400, ¿no? Pasando por el erectus sobre 1000. Por lo tanto, de lo que estamos hablando, si os fijáis, es de una creciente encefalización, que va a llevar aparejado un desarrollo de la inteligencia, un desarrollo del lenguaje y un desarrollo de la socialización. Entonces, gracias a todo esto, ¿vale?, nosotros vamos a pasar de una existencia sometida exclusivamente a la naturaleza a una vida donde la previsión y la planificación, gracias a la inteligencia, al lenguaje y a que vivimos en sociedades
no en una mera acumulación de individuos, van a resultar básicas. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos unos cerebros tan grandes? Gracias a un fenómeno que se llama neotenia, que lo que hace es que todos nazcamos en el fondo prematuros. No nacemos formados, desarrollados, maduros, porque ninguna mujer soportaría un parto de un niño de 3 o 4 años, que es lo que se calcula, grosso modo, que podría llevar a un ser humano a poder sobrevivir sin una ayuda tan intensiva como se tiene en los primeros años de vida. Pensad, por ejemplo, en otras especies animales que nosotros conocemos, vemos que cuando nacen ya saben caminar, saben los rudimentos básicos de alimentación. El ser humano en ese sentido es totalmente vulnerable, depende no solo de su madre, porque hasta hace muy poco de lo que dependía era de las mujeres para amamantarlo, ¿no? Hasta unos cuantos meses, ¿no? No había sustitutos, ¿no?, de la leche materna, y el sistema digestivo no está preparado para otro tipo de alimentos, por lo tanto dependía en el sentido de las madres biológicas, sino que además necesita de todo un sistema de apoyo social para poder sobrevivir, porque la maduración del cerebro es muy lenta. Nosotros no maduramos, nuestro cerebro, perdón, no madura dentro del útero, sino que madura, fijaros, fuera, lentamente madura fuera del útero. Y esto, que por un lado parece una desventaja, ¿no?, la idea precisamente de ser tan vulnerables y que tenga que ser el grupo social, la comunidad, ¿no?, la que nos tenga que cuidar, es una ventaja, porque nos da mayor plasticidad y nos permite aprender mucho más durante mucho más tiempo. Por lo tanto, ese fenómeno de nacer antes de tiempo, si queréis, de terminar de madurar fuera del útero materno, se llama neotenia y es característico de la especie humana.